Ah, qué bonito. Del abuelo a la finca llegaban grupos, ¿no, mamá? Que tocaban bandola. A la finca de mi abuelo José llegaban grupos que tocaban bandola. Ah, sí, claro. Y hacían reuniones. Y eso. Sí, yo La me acuerdo. vitrola también. Mi abuelo compró una vitrola y esa era la novedad. Ah, sí, mi papá sí era muy buena persona, le gustaba que nosotros fuéramos felices. Él compró una vitrola, que cuando se le llamaba artopónica. Era una artopónica. Era una novedad que venían de los muchachos de por allá, ya no grandes. Yo estaba muy jovencita, pero mis hermanas ya estaban grandes. Y venían todos a escuchar la artopónica y bailaban hasta medianoche. Habían discos buenos de pasillos y de valses y de espectáculos y de todo eso. Y ellos bailaban con mis hermanas. Nosotros íbamos hasta allá. Era la casa materna, era la que quedaba, que íbamos a paseo, la casa de su papá. Que íbamos y que había un caney y que uno por ahí llegaba al río. ¿No es cierto? Esa era la casa. Sí, La- sí. Pero era no sé. antes del corregidor, el corregidor. Ajá. Antes de la capilla del corregidor. Era Antes de la capilla del corregidor está la hacienda de Jebón Lenguerque. Más abajo, más abajo. Sí. más abajo. Sí, esa era donde vivía donde vivía Horacio Pinilla, esa era la casa de la tía Agustina. De Agustina, su prima. Y de su primo o tío. Humanos. No, en la casa donde vivía Agustina y Esa es la Horacio. casa de mi tío Saturnino. El corregidor era la finca de mi tío Saturnino Saturnino. Martínez. Y ahí fue donde vivió Jebón Lenguete. Sí, ese era la casa Esa. del tío de mi mamá. Él vivió, pero no era la casa de él. Ahí vivió mucho tiempo y la casa era hermosísima. Sí, era la casa de él, sí, era la casa del tío. Sí, y todavía tiene el letrero. Ahí en la. El escudo sí todavía tiene. Jebón Lenguete, sí. ¿Era la casa de quién? Y después que Horacio Pinilla, pero es que Horacio estaba casado con una prima de mi mamá, Agustina. Sí, hoy en día. Horacio Pinilla. Horacio Pinilla y hermano de Mario Pinilla y De todos los Pinilla. Pinilla, sí. Pero Hoy en día sigue siendo de los Pinilla. sigue siendo. No, de Julio Duarte y Luis Carlos, Julio que murió. Eso le quedó a Lilia Pinilla, Hija de Horacio Pinilla. hija de Horacio Pinilla. Y le quedó ahora a los hijos que eran los mellizos, Luis Carlos y Julio, que fueron los que fallecieron en un accidente. Julito Duarte y Pinilla. Sí. Julio y Kay. Y Luis Carlos. Y Luis Carlos, sí. Y murió uno. Sí, murió uno, sí, señora, el amigo conmigo. ¿Recuerda su fecha de nacimiento exacta? Mi fecha de nacimiento es el 22 de octubre de 1924. 22 de octubre de 1924. Imagínese eso. De esa fecha a este momento, hay algo que estamos tratando de recuperar los vigías en San Juan Girón y son los repiques de las campanas. Sí, señora. Hasta donde me han contado, algo he logrado escuchar, pero no como era antes, y les digo, el lenguaje de las campanas. Porque Girón tenía más de 30 repiques y a través de las campanas se comunicaban. Era hombre o era mujer que le moría. Cuéntenos cómo eran esos repiques. No, tampoco no distinguí. Pero si los abuelos decían, fue un hombre que le murió. De que responde de la manera como que lo hablaban, sabían si era hombre o era mujer. Era, Si era niño, si era grande o También pequeño. un repique, pero como triste el repique. era diferente. Era diferente, sí. Si era alguien del clero, alguien de la iglesia también. Diferente, era más distinto. Eran tres diferentes. O cuando era mujer, cuando era hombre, cuando era niño. Cuando era y religioso, Cuando era uno de la iglesia. Un miembro de la iglesia, que le llamaban. cuando era una emergencia, cuando fue una inundación también era diferente. Que llamaban, no recuerdo cómo se llama ese toque. Arrebato, como que es. Arrebato. Más los toques de la elevación, También. Semana sí, son Santa, repiques. La Semana San Santa. Benito. Sí, esos son repiques con todas las campanas. Eso es muy bonito, claro que las campanas aquí se pesan para repicar, ¿no? Son buenísimas las campanas. Sí. Porque estas campanas de aquí tienen historia también. Así Porque es. eso fueron, no sé cuántos años, si fue 3 meses o 3 años lo que se fue este señor Pedro Alcántara a mandarse las campanas a España. Pedro Alcántara, sí señora. Llevaba oro y plata. Y él mismo dio como la fundión, se fue a mandar fundir para que no se perdiera el oro, que por eso que las campanas repican tan hermoso, porque tiene oro y plata, no son de puro, no son de
no son de No plomo, son de Son solo. de bronce. de bronce, sí, pero de oro de plata. Ujú. Y entonces pensaban que se había perdido el señor ese no volvía. Creían que se había robado el dinero. Dinero, sí. Y resulta que cuando me lo pensaron, replicaron las campanas en la cordillera. Mm. Y eso fue, se formó alboroto en Girón. Se le quedó una esta. ¿En dónde? Ese es un mucho de agua ya. Las hormigas, las hormigas. Ya estamos acabando con las hormigas, mira. Es que entonces sí, pensaban que les habían robado oro y su tía Eleuteria, que es una viejita que murió hace 5 años, ella nos contaba con tanta seguridad y que ella se acordaba de que decían que las campanas se habían perdido y que había sido un alboroto grandísimo, porque cuando las campanas se replicaron en las cordilleras, entonces toda la gente se alborotó y toda la gente gritaba y eso era mucho algarabía porque ya no se Ir a habían buscarlo. perdido las campanas, habían aparecido las campanas, sí. Las traía a lomo de mula. Y a hombros también hay unas campanas. Claro, Llegaron a la barranca, llegaron en el Magdalena. Mm. Y de barranca para acá les tocó a loma de mula y allá de la cordillera para acá como las cogieron la gente. Y yo, no sé cuántas campanas serían, no sé si no me acuerdo. Si fueron 8 campanas. 8, sí señora. Pero muy buenas las campanas. Sí, por lo menos todavía están ahí. Todavía están. Sí, todavía están naturados. Algunas, faltan 2. Sí. O las han reemplazado. Sí. Y de todos los párrocos, ya que Girón ha sido y continúa, creería yo, con un gran porcentaje de habitantes católicos, pero siempre ha tenido unos sacerdotes muy particulares. Alguno conocido con el apodo del Caneco, Ay, sí. Padre Caneco. Ay, sí, el padre Caneco, el padre Martínez. Gonzalo Martínez. ¿Usted por qué sabe eso? ¿Qué le conté todo eso? No, él alcancé a conocerlo. Sí. Dice la primera comunión, claro. ¿Verdad? Hay un padre que yo no conocí, todo el mundo le escucho, Andelfo. Andelfo. Sí. Andelfo Arias. Arias Delgado. Es que eran 3. Eran 3 hermanos. 3 padres. Andelfo, Pablo ¿Y Pedro? ¿Pedro? No, Pablo. ¿Pablo? Pablo y ¿cómo era que se llamaba el otro? ¿Pedro? No. Ay, caramba. Otro moreno, pero eran 3 sacerdotes. Y los 3 eran hermanos. Eran hermanos. Sí. Hermanos. Hermanos. ¿Y qué tal eran? ¿Qué recuerda de esa época o de esos? El padre Andelfo, pues sí, buena persona. Era como enamorado. Políticos, ¿no? Enamorado. Me enamoró de políticos. Sí. Eran muy políticos. Sobre Ese- todo Andelfo. ¿Ese era el sacerdote que cargaba revólver en la pretina? No, yo no conocí ninguno que cargara revólver en la bretina. Yo no sé si puse ese, puse cualquier otro, yo no supe. Pero él llegó con Carlos Vicente Rodríguez. Ah, sí. ¿Se acuerda que se iban a pegar? ¿O se pegaron? Sí, Se dieron, fueron a golpes en el atrio de la iglesia, ¿no? sí, se metieron unos puños, sí. Mm. Y entonces, eso sucedió con el sepulturero. Era... ¿Cómo que se llama el sepulturero? Gloria. El papá de Quesada. Bueno, pues el señor Laureano. Ujú. Después, él para no sé, hablar con el padre, a pedirle permiso para algo de una sepulturero. Entonces el padre él no quería aceptar lo que le decía, pero Laureano tenía toda la razón. Y entonces el padre, pues, como él decía que no, que él podía hacerlo porque él tiene derecho. Entonces el padre se armó como para pegarle. Entonces le dijo, bueno padre, si usted me pega, o usted se va para la cárcel, yo me voy para la cárcel o se va al cementerio. Anímese. Ahí se quedó. Pero le tocó amenazar a los que lo mataban, que mataran. Es que antes la autoridad del sacerdote y eso todo el mundo era el respeto y todo, pero había sacerdotes que abusaban. Él fue muy fuerte. Acá. Golpeaban a los muchachos y alguien que lo vio fumando y dices que le mandó un mal. Pues un muchacho, pues Elizarde. Creo que era José. ¿A José? Luis. O a Luis. A Luis, tal vez. Al mayor de ellos. A Luis. Creo que a Luis. Entonces íbamos en la procesión y pues sí, de pronto iba fumando, pero él no estaba. Pero no estaba entre la canción. No, estaba atrás, afuera. Ay, llegó y ¡pum!
sí, lo meto en Ay, sí, Rafael. Ni siquiera yo ir a eso. Eso fue terrible. Aquí me estaba bajo eso. Mm. Pues sí, qué rabia que me dio. Que falta de. Pues yo no sé qué, eso tampoco. Era muy exigente con todo. A nosotros nos hablaba no nos quería los jóvenes de la época, no nos quería. Sí, Y nos metía unas vaciadas, pero ¿se acuerda? Por el púlpito nos decía de todo lo imaginable. Nos trataba mal, 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 mal. Muy mal. Y también, no sé, bueno, no importa los nombres, lo que sea, pero el padre que también habla que llegaba a las casas a llevarse las cosas. Recuerda que allá en donde mi abuela llegó a llevarse, tenían un tableta muy bonito. Que una banquetica una linda. banquetica que se la fue llevando. Ah, bueno, esto entonces, no, señor, no, padre, eso no lo lleve, esto es de la Los casa. hermanos. Es que ahí estaba Pablo, creo que se llamaba Pedro, No, no era Pedro. ¿no? Los hermanos. Delfo y... No, eran tres, ellos eran tres. Era tres, sí. Y ellos se fueron, Pero ellos eran compraron- nacidos acá, no, llegaron. No, ya. Llegaron No, acá. ellos fueron dueños de la casa de Eloy Valenzuela. Sí. Y La ellos mansión. fueron los que le vendieron a Heriberto Pinto. Pero ellos eran los dueños de esa casa. ¿Sí? Ellas se los compraron a los Valdivieso. Esa casa era de los Valdivieso. Y de los Valdiviesos, Es el estilo Valdivieso. ¿no es cierto? De todos Sí, sí, sí. ellos. Y ellos le compraron esa casa y se la vendieron él se las vendió a Heriberto Pinto. Ellos, estos dos, y se fueron para el Ecuador. Y allá fue donde encontraron un montón, pues, eso es lo que se sabe y lo que se dice. Habían cuadros Lienzos. de aquí, lienzos de Girón, de Vázquez y Ceballos. Aquí habían unas joyas de pinturas, de Esculturas, bustos, todo. de los bultos de la iglesia que las habían traído desde España. Eso no aparece, se los llevaron para el Ecuador. Allá tenían un almacén de antigüedades y allá los vendían. Allá todo eso. Eso fue el escándalo más grande que hubo. ¿Se acuerdan? ¿Y su merced recuerda al señor Nicodemo? Claro. Cuéntenos de Nicodemo. No lo puedo contar, sino que era borracho, siempre estaba borracho. Y que gracias a la multa, Todas las multas, mejor dicho, los empedrados de todo lo que dijeron de Exacto. todas las salieron del bolsillo ese viejo que tenía plata. Y ese viejo se alimentaba todos los días, se comía, se alimentaba como euros en la iglesia. don Nicodemo. Él comerciaba tabaco y oro. Sí, tabaco, compraba tabaco y vendía tabaco, era comerciante, pero tenía plata. Pero como yo una miseria, pues, borracho, muy borracho. ¿No? O sea, ¿usted recuerda cuando se empezaban a empedrar las calles de Girón? Sí, me acuerdo. Decían que peleando en las calles son un elemento que las multas que le sacaban al enfermo. Exacto. ¿Más o menos en qué año? ¿Como en 1970? Antes, ¿69, 70? Antes. mucho antes. Y cuando se quemó la casa consistorial, cuando prendió en Eso es como en el 1979. 79, cuando se quemó la alcaldía. La alcaldía se le Ustedes quedaba. estaban cuando él quedó con su sobrino, porque Andrés estaban en la clínica. Ay, sí, de edad de José Andrés, Ole. Sí, esa contaba 40 que- años. 40 y qué? 42. Se quemó. Hubo mucho escándalo cuando se quemó. Claro, ese escándalo. Nosotros veníamos de Bucaramanga, yo no sé. Ah, no, porque habíamos ido a conocer el nieto. Y cuando veníamos vimos que había incendio. Humo. Sí. Y nosotros aquí en la casa y nos decían que la de esta iba a llegar hasta acá y ese era mucho susto. Nosotros pensando que se nos iba Que el incendio se iba a extender. Que había sido un loco y que no sé qué loco. ¿Un Mantilla? Mantilla, sí. Mantilla. Pero loco, sí. Bueno, grandes sucesos de nuestro municipio. Otra, o sea, ahí queda descartado de pronto el hecho de que hay personas que dicen que nuestras calles quedaron empedradas gracias a los españoles porque montaban a caballo. No, mi mamá sabe cómo eran las calles, mamá, que aquí entraban, decían que pasaban caballos, entraban las vacas y eso. Y sí, habían caballos, pero las calles no eran empedradas en esa época. Eran tierrero, eran... Sí, en tierra. Era tierra, pues sí, claro, tierra. Y había empedradas a pedazos, habían. empedradas El marco de la plaza, Y había mucha hierba. Eso era, las calles eran como hierbadas. sí, hay unas fotos de la plazuela Las Nieves y del parque principal que se ve la maleza alrededor así de las casitas.
¿cierto? Sí, Girón era un pueblito muy bonito, pero haz de cuenta, era un pueblo campesino. Es campesino. Pero era un pueblo muy sano. Aquí se podían dejar las puertas abiertas. Aquí no había nada. Las ventanas, los ventanales quedaban abiertos. Todavía. Todo muy, muy sano. Chavita, en esta casa es muy importante, muy emblemática. Aquí, no sé si Álvaro o quién me comentó, que esto era como un hotel, antiguamente, que aquí era donde se guardaban los caballos, no sé qué, pero la gente también se quedaba acá. Era como ¿Como una especie casa de paso? Era una pila, aquí era, lo que yo sé era que era una piladora de arroz. Entonces pilaban arroz. Y por el techo tocó poner cielo raso porque era negro, de humo. La CPM, la máquina. Y había una cisterna, ¿no, mamá? Allá donde, en la sala había una cisterna. Ah, en la cisterna, ahí sacaban agua. En la cisterna, aguantísima. Yo no sé cuántos metros era esto. Ahí, tuve mucho tiempo yo preocupada porque eso tuvieron tablas. Y yo desde que encontraron los pelados brincando encima de la tabla, yo y el pronto ¿A y se cuenta eso. ¿A Y ahí qué me horas? metieron, pero muchos alpargatas y medias y todo, porque teníamos en día y los pelados metían por ahí, por ver que caían al Al fondo. Y ellos se me perdieron, pero muchos alpargatas de brazos. Medias y ropa se me perdía porque ellos se echaban por ese roto. Desde que se casó su merced, esta ha sido su casa de matrimonio. No. En mi casa, yo cuando me casé, estuve viviendo por allí en una casita chiquita unos 3 meses. Después me fui para el campo donde llaman la casa. Viví en el campo 8 años. Era la hacienda del abuelo, la finca del abuelo. La finca del abuelo, de mi suegro. Y de allá sí me vine para acá. Para esta. Allá viví 8 años. 8 años en el campo, casada. O sea, los hijos mayores nacieron allá, con partera. Sí. Y aquí vino a nacer Amparo, aquí nacieron Amparo, Yolanda y Orlando. Yo nací y aquí. Amparo y Yolanda y ella. Yo nací en la clínica Bucaramanga, clínica La Merced, mamá. La clínica La Merced, yo fui la única que nací Ah, en sí, Bucaramanga. usted nació una clínica, güey. El resto estuvieron en casa con parteros, parteras. Qué ¿Quién lindo. era la partera? ¿Se acuerda quién era? Sí, una viejita que se llamaba Rosa. Rosa Díaz, como que era Rosa Díaz. Bueno, y ahora que dice ese apellido Díaz, el doctor Díaz, El doctor Díaz murió muy joven porque Qué pesar, ¿no? Más querida. cuando operar, se quedó en la operación del corazón. mm, En el primer corazón se quedó en la operación. Para todo el mundo con una sorpresa. Y se murió el doctor Díaz. El médico del pueblo. Sí, me... otro médico del pueblo, por así decirlo, Facundo Navas. Ah, sí, no lo conocí yo, pero este es un antiguo y era. ¿Qué escuchó? Era filántropo, porque tenía clínica ya para todos los viejos que llegaban allá enfermos allá de sociedad. Hasta que no se mejoraban, no salían. Cerca de la finca de ustedes, porque en la vía más arriba. Sí, porque yo es después del corregidor. Sí, se fue más allá del corregidor. La finca era grande era. Una finca muy hermosa. Sí. Esa la conozco. Era todo como una era muy rico. Era el dueño de que va uno para arriba, todo eso era él. Y pues tan rico, pero sí era un filántropo, que era la calidad que hacía. Sí. Las estancias del cacao, traían el cacao de su casa y lo regalaba para los limoneros. Eso era, hacían fila, un limonero para que le den la limona, le daban cacao, le daban lo que produciera bien, era para repartirlo. Otro Facundo Navas. Bueno, otro elemento que es emblemático en nuestro pueblo y del que creo que también hay una distorsión de la historia son los puentes de Calicanto, Los puentes de la quebra de la nieve. de la Quebrada de las Nieves, porque conocí a alguien que me dice, yo fui de los maestros que construyó los puentes San Benito, puente Antón García. Entonces, en mi memoria, en mi razonar, pues yo digo, ¿cómo los españoles dejaron los puentes de Calicanto? Entonces me dice, no, es que los construimos. El único puente que había era el puente El Moro, El muro. ¿sí? Y luego se fueron construyendo uno a uno. Primero eran de madera. Sí, De madera. pero el Calicanto, o sea, la curva, y el canto como tal. Es que el problema del calicanto no es la curva. No, No, eso es una forma, es el mezclote que ellos hacen. mezcla que hay. Sí, por eso se llama de calicanto. Calicanto. Ujú. Pero entonces, fueron construidos más o menos hace cuánto, creería usted. No sé, yo no sé, porque eso yo
Yo me quedé ya conociendo los puentes, mejor dicho. ¿Todos? Todos. ¿Todos estaban ya, los 6? No, no sé, no, dos puentes conocía yo. Sí. El de San Benito, digamos de San Benito. Sí, el primero abajo, el que da la quebrada. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama. El Moro, el que sale aquí de la iglesia derecho allá, por la carrera 26. Sí, señor. O calle Real, el principal. Calle Real, eso, sí. Y del puente El Sarando o puente Barayas. De repente ese se ha caído varias veces y vuelve y no lo hace. Sí. El puente grande, yo me acuerdo de una vez que hicieron un paseo al campo de la Ricalla. Iban para allá todos un montón de muchachos que vieron, porque estaban, yo vivía allá, pero iban las Reyes, Lucila y Ernestina y todas las muchachas que iban de Girón, iban más muchachos. Y entre esos muchachos iba un muchacho que era Rodríguez, que era Edwige, como se llamaba. Y el pueblo, el puente tenía las tablas rotas y ella pasó derecho. Yo digo, bueno, no le mató, no le pasó. De buenas que no se mató. No le mató, no le pasó casi nada porque la sacaron de allá arriba y no. Cuando No, eso es que tenía no era muy alto, caudal. no era muy Era muy alto. A mí me dio risito, yo me acuerdo de eso y me da risa de pensar que allá sacaron de Edwige se llamaba. Edwige, sí. Le llegan, pues, muchachos, digamos, vamos a, pero no había pasado nada. Yo que salí envuelto en la camioneta allá en la batea. Y había una batea. Así una batalla. Ah, sí. Y sobre todo cuando crecía el río, pues Pasaba por encima de la batalla. pasaba por encima de la botella. Y quedaba el puente. Entonces cuando ya el río pues, se ponía bajito, entonces la gente no pasaba por el puente, sino que pasaba por la batalla porque era más fácil, más bonito. O sea que usted disfrutó del paseo de olla en el barrio La Playita, Y el barrio de la playita. ¿no? Como le decían ahí abajo, en la ribera del río, donde queda ahora la fritanga, que eso hacían era paseo, ¿no? Sí. No, pues yo estuve viviendo por el otro lado del río. Sí, por pero una ¿cómo le parte. decían a esa parte donde está la fritanga, mamá? Esa parte- Los bambúes. los bambúes. Arriba, donde está la ¿Se fritanga. acuerdan? Eran los bambúes. Sí, como que era el bambú. Los bambúes. Y hacia abajo, yendo como hacia el puente Lenguerque. Hacia el puente Lenguer, que era donde íbamos a, cuando estaba la finca de mi abuelo, íbamos allá. Pero era al frente, de ustedes. Era donde está el asadero de pollo, ahí de Ah, sí. ahí era que nos llevaban a baño a nosotros. Porque cuando no se podía ir a baño, no Cuando- había- Pero ahí se podía bañar y eso Y era como- pescaban. era un paseo. Eran paseos. Era paseo. Sí, era bonito. Sí. Y las empanadas de los tunjos. Eso ya fue mucho después. Eso sí hace poco. Bueno, más. Unos 10 años, ¿no? No, 10 años, no. Más. Más. 30, 40 años. Sí, yo no me había, Sí. como mi mamá no se había muerto. 40 Mi mamá años. le fascinaba comer la yuca, esa yuca que hacían, Aplastada. aplastada, que era Con deliciosa carne. con carne. Sí, sí. Mi mamá moría por ese. Yo por estaba el- niña, yo tengo 50. Sí. Por ahí escuché que van a volver las empanadas de los tunjos. Sí. A mi mamá le encantaban. Y la fórmula. Era de la hermana de José De la Ignacio. media hermana De la José media Ignacio. hermana de De José Débora, Ignacio. sí. de Débora. Sí, Mm. ¿Me llaman aquí? de José Ignacio, de Débora. Ah, sí, Débora Débora Serrano. Serrano. Ellos eran los. Sí, eso era un super negocio y era el programa. Eran tan ricas esas Era empanadas. riquísimo. Era Pero delicioso. tenía su era- truco ahí con el queso y El con queso. lo echaban en- Sí, yo no sé qué era lo que le hacían, pero era muy sabroso. Y la otra cosa que había que me parecía delicioso era la naranjada de acá de usted, del pol, de ahí Sí, de. claro. La naranjada Tenía su era toque, única, sí, sí. era única. La naranjada. Solamente ustedes lo sabían, porque la demás se quedaba como amargosa. Sí, Sí, pero la de acá no se amargaba. Y era rica, rica, fresca. ¿Mm? Esa es la fórmula de Toñito. Sí, de Toñito. Porque el ayudante ahí que hacía naranjada siempre era Toñito Reyes. Ah, Toño. Sí. Pero era deliciosa, era muy rica. Que le echaban una cuota, yo no sé qué era. El secreto no se puede La decir. fórmula secreta. No se puede El decir. secreto no se puede decir, mamá. Los secretos yo no lo sé tampoco. Y de las misas de aguinaldo, ¿qué era lo que más le gustaba? ¿O le gusta? A mí me gustaban. Porque las cosas han ido Hay unas cambiando. más bonitas que otras, unas que según la vereda. La vereda de Río Frío era hermosa la vista. La novena y la Es que procesión. en esa época se hacía, era por veredas, ¿no es Por cierto? veredas, sí. Cada día se le daba, se le ofrecía la... Había
venían de Río, de Peñas, de Palo Gordo, de Palmas, de todo, de padre. Pero después de que ya entonces pusieron la capilla de corredor, entonces se acabó eso porque las misas, las velas se quedaron allá en esa capilla, porque allá hacen la novena, hacen las misas siempre. Pero las de diciembre. Las de diciembre, sí. Las misas de diciembre, En la novena de diciembre es que se hacen las posadas. las posadas el último día. Cuéntenos, ¿en qué consistían esas posadas? Porque ya hace años no las hacen. No, ya no las hacen. Esas cosas consistían en que ibas a la Virgen, siempre buscaban un burrito. En ese burrito se montaba una niña que fue Santa Virgen y otros muchachos se vestían de San José, iban con el burrito y iban pidiendo las posadas. Y no le daban posadas, a cual Uno era un matrimonio, el otro era una cantina, el otro era... ¿sí? Sí. Sí, en cada esquina. Aquí en la casa necesitamos mucho San para eso. Sí, en muchas esquinas. Y cada cual se aprendía la historia, un sermón, una cosa, un diálogo para contestar. Como un libreto. Sí, un libreto para contestarle cuando llegabas a José y la posaba a la Virgen. Sí. Sí, pero ya se Y perdió. solo le daban posada en la iglesia. Era como una réplica de lo que vivió la Virgen María Sí. Y San José. y San José. Nació en un pesebre para allá en donde salvo el mundo aquella. Un buey. Güey, Un buey. la donde nació Jesús. Sí. Sería bueno que se recuperaran esas costumbres o Lo tradiciones. sería así. Claro que ya el juez de Corpus lo hicieron ya como lo ¿Y cómo le pareció? Bonito. Sí, ¿no? Volvieron a hacer los 4 altares. Los 4 altares y hubieron indios otra vez. Sí. El paraíso. El paraíso, sí. Ya ni Eva y el ángel que los despachaba en el paraíso. Sí, eso volvió a ver. Hay un personaje ahí en el paraíso que a veces lo olvidan, que está allá escondido. El diablo, que era el ermitaño. El ermitaño, sí señora. No podía faltar. Llega el diablo a tentarlo y él le hace con la torre así. El diablo se espanta así. Ay, no me acuerdo de eso. Este año tuvimos ermitaños, sí señora. ¿Ustedes dijeron? Sí, Sí. soy nieta de Joaquín Parra. Joaquín Parra. Familia dijeron. Y Ernestina Mantilla Mantilla. Sí señora. Gironesa. Bueno, eso es. Y Semana Santa, los nazarenos. La hermandad. Ahora se ha crecido, la hermandad ha crecido siempre. Porque me parece que hay mucho nazareno ahora. Pero cree que hay cosas que se han de pronto dejado de hacer, que han cambiado. En cuanto a los nazarenos. No, yo me parece que sigue igual todo. Claro que en un tiempo decían que se hacían, que había esas cosas que se azotaban Sí. Se flagelaban. en las En la espalda, sí, los le maitines, ¿cómo se llama? Sí, no, pero ¿cómo se llama? La iglesia, en la ronda. en la ronda. Y sentía uno, y si estaba uno en la iglesia, sentía uno que se sonaban los codazos en las espaldas. Pero decían eso, no se estaban dando nosotros, estaban dándole codazos a la pared, le decían los demás. Era para que se oyera, pero no sabe si sería cierto o no sería cierto. Pero eso era los maitines, apagaban la luz. Y en ese momento que apagaban la luz se oían que están echando, se estaban Latigando. Flagelando. ¿Qué era un maitín? Tú dijiste el término. El maitín era una oración, los maitines. O sea, eran la oración y pues todo como un vía crucis y donde pues era una oración especial, ¿no es cierto? Se hacía los martes y los miércoles, creo. Los maitines, y eso era más largo. Era larguísimo. Uy, o sea, sí, cuando yo venía del campo, yo me quedé en el campo, venía con mi tía, una tía que se llamaba Pascuala. Ella me decía, camine, vamos para los maitines. Ahí me daba una tristeza, porque esos maitines era una idea de velas así, y estaba un momentico apagando la vela, hasta que no apagaban todas las velas, como todos allá mirando esa vaina, esa vaina, y hasta que al fin se daba otra vez, ya pues terminaron los maitines. sí, era larguísimo. Era como, porque era vía crucis, entonces que iban haciendo, apagando las velas, se pegaban, cantaban, pero era una ceremonia realmente bella. Para mí, a mí lo que no se me olvida y que me da pesar que ya no la hagan, es esa maitines? ceremonia, porque era muy linda,
supremamente linda. Para mí. Más para o mí. menos, ¿hasta qué año se hicieron? No, porque cuando yo, ya ahorita ya no hacen eso. No, eso ya lo pasó. Habría que preguntarle a los señores de las... 15 años que no hacen eso. Sí, yo creo que eso ya... Como unos 15, 20 años. Creo que eso como que lo quitó la iglesia. Porque prohibieron la flagelación y todo ese tipo de cosas, y creo que eso ya no se hace, Pero es una, a mí es una... Pero el resto de complementos debían de pronto mantenerlo, ¿no? O haberse recuperado. Toda esa parte de devoción, de oración, de... Eso sí. Bastante interesante. Los maitines. Bueno, hemos compartido fiestas religiosas, personajes, calles, historias de... Esta historia continúa, busca la siguiente parte.